Estoy hablando de esas moléculas que nos defienden de ese daño, de ese estrés oxidativo en el organismo, ¿ya? Entonces, dentro de estos antioxidantes, vamos a mencionar a los endógenos, que ya conocen, hemos hablado de muchas enzimas, que son las que degradan, por ejemplo, la superóxido dismutasa, que degrada el superóxido, la glutatión peroxidasa, que degrada el peróxido de hidrógeno. Entonces, tenemos enzimas que generamos nosotros y que cumplen esos roles de poder defendernos. También hay moléculas como el glutatión que producimos, el ácido úrico, por ejemplo, si bien la enzima que la produce esta molécula es oxidante, el ácido úrico es un antioxidante. Entonces vamos a hablar, la coenzima Q, nosotras la sintetizamos también, que es otra molécula endógena, y las exógenas son las vitaminas, dentro de eso la vitamina C, la vitamina E, la vitamina A, los betacarotenos, en realidad como provitamina A, son los que actúan como antioxidantes. Y vamos a hablar también de la compartimentalización celular, es decir, que cada tejido, especialmente la mitocondria, hemos explicado que es el productor número 1 de radicales libres. Entonces, tiene también enzimas que van a jugar ese rol en cada organelo de jugar el rol antioxidante. Haciendo de que entonces evite ese daño en estos organelos y en estas células. Y también vamos a hablar de esas moléculas secuestradoras de metales. Por ejemplo, la transferrina que almacena hierro. ¿Y cuántas moléculas secuestra? 4.500 moléculas. Igual la cupreína, lo mismo, que secuestra cobre. Por tanto, esas moléculas son conocidas como antioxidantes. Inclusive, la hemoglobina la podría considerar dentro de ese grupo. ¿Por qué? Porque tiene heme, y el heme que capta hierro. Y haciendo eso, estaría teniendo esa actividad antioxidante. Y también vamos a hablar de que los componentes celulares dañados después se tienen que renovar o en este caso corregir esos errores. Por ejemplo, en el ADN, si hay mutaciones, hay enzimas que corrigen esos procesos mutacionales en el ADN. Vemos aquí la grafiquita, ¿no? Entonces, estos soldaditos que nos están haciendo, defendiendo, ¿no es cierto?, del agresor, y en este caso, estas moléculas antioxidantes cumplen ese rol de defensa. Entonces, ¿dónde tenemos antioxidantes? Es importante comer, ¿qué cosa? Verduras, frutas, porque ahí los polifenoles, ¿por qué los polifenoles, por ejemplo, son antioxidantes? Porque esos compuestos fenólicos que tienen en su estructura dobles ligaduras y van a poder captar hidrogeniones, y de esa manera, ¿qué rol juegan? Antioxidante. Entonces, en los alimentos, los polifenoles están sobre todo en aquellos alimentos de color rojo, como la remolacha, los tomates, etcétera, ¿no? En los arándanos encontramos estos polifenoles. En los frutos secos, en las semillas también. Y hemos hablado claramente los carbohidratos y las proteínas, los lípidos en nuestro cuerpo, esos alimentos que hacen procesos oxidativos. Por tanto, son moléculas oxidantes. Porque ¿qué están generando? En la explicación que he dado anteriormente es producir esos radicales libres. Entonces, bien hemos mencionado que los procesos de oxidación biológica hacen esos procesos de transferencia de electrones, procesos oxidorreductivos, principalmente en la cadena hay mucho de esto. Entonces, ¿qué está haciendo esas moléculas? La glucosa donando electrones a la coenzima NAD, pero esta coenzima después puede liberar hidrogeniones y también tener esa propiedad oxidante, ¿no? Entonces, vamos a ver que ahí esas moléculas que nosotros ingerimos en los alimentos se oxidan. ¿Y qué producen? Estos radicales libres, que van a ir a generar, como vemos aquí, el daño en nuestras células, igual que esta manzana dañada, ¿no? Las células que hacen con el estrés oxidativo se lisan y se destruyen y tienen que ser destruidas por ese proceso de apoptosis que también los radicales libres estimulaban. Entonces, ¿cuáles son esas moléculas que frenan esta cascada de amplificación de generar el daño? Los antioxidantes. Entonces, dentro de los endógenos
Tenemos enzimas, como ya hemos mencionado, superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa y antioxidantes no enzimáticos como el ácido úrico, la carnosina, y está también el glutatión y la coenzima, y hay muchas otras, ¿ya? Los exógenos son los que nosotros no los podemos sintetizar y que juegan ese rol de atrapar electrones y por tanto evitar la formación de estos radicales. Y dentro de ese grupo están las vitaminas. ¿Qué vitaminas? Principalmente E, C, A, y también hay minerales. El selenio es cofactor ¿de quién? De la glutatión peroxidasa. El zinc, el cobre son cofactores ¿de quién? De la superóxido dismutasa. Entonces ahí dentro de esas moléculas estos elementos están jugando ese rol de ser antioxidantes. No olvidemos el hierro, por ejemplo, en su estado más 3 es antioxidante. En cambio en su estado más 2 ¿qué es? Oxidante, porque en su estado más 2 ¿qué va a liberar? Electrones. En cambio en su estado más 3 ¿qué está haciendo? Captando electrones, ¿ya? Y dentro de las vitaminas, en el grupo no como ácido retinoico, porque esa sí no tiene la función antioxidante. ¿Quiénes son los que tienen la función antioxidante? Los carotenoides, los beta-carotenos, es decir, las provitaminas A juegan ese rol de ser. Los flavonoides, los antocianos, el resveratrol, por ejemplo, en el vino se encuentra, y como ya he mencionado, los polifenoles. También están los cofactores exógenos que nosotros incorporamos a través de los alimentos, principalmente las verduras, y ahí encontramos cobre, zinc, magnesio, selenio y hierro. Magnesio, por ejemplo, es cofactor también de una de las isoformas de superóxido dismutasa, igual que zinc y cobre, selenio de la glutatión peroxidasa y hierro de la catalasa. ¿Por qué? ¿Qué tiene la catalasa? El EM, y para producir EM, ¿qué necesitamos? Hierro, ¿ya? No sé por qué me he ido atrás más bien. Entonces, si recordamos lo que hemos mencionado, en el metabolismo hay una serie de enzimas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando yo consumo un tratamiento, un antibiótico, ¿qué estoy incorporando? Un xenobiótico. Mi hígado, ¿qué va a producir? La activación de citocromo P450. Entonces, esta molécula, al hacer que este xenobiótico se hidroxile, ¿qué está produciendo después? Esa reacción oxidativa, radicales, y uno de ellos es el radical superóxido. Entonces, en la cadena respiratoria también hemos mencionado, ¿no es cierto? La coenzima Q, al recibir electrones en esta forma, ¿cómo es? Antioxidante, pero cuando recibe electrones se convierte en una molécula oxidante. ¿Y qué es lo que está haciendo? Donar al oxígeno y producir el radical superóxido. Entonces, muchas reacciones en el cuerpo generan esta molécula, pero está por esta enzima que vendría a ser ¿qué cosa? Antioxidante. ¿En qué se está transformando? Peróxido de hidrógeno. Si esta interactúa a través de la reacción de Fenton, ¿con quiénes interactuaba? Con hierro, con cobre. ¿Qué le dan a esta molécula, a estos elementos? Un electrón, y por tanto lisan esta estructura. ¿Y qué producen? El radical oxidrilo y el anión oxidrilo. Y el que va a ir a generar ese daño, interactuando con ADN, con los ácidos nucleicos, especialmente las purinas de estos, con los aminoácidos de las proteínas, o produciendo la peroxidación lipídica que ya hemos explicado, que están generando daño en esas moléculas, y estas moléculas juegan roles muy importantes, ¿no? Lo mismo, la semiquinona puede unirse covalentemente al ADN y a las proteínas, y eso generar el estrés oxidativo. El peróxido de hidrógeno se degrada para evitar este proceso dañino a través de esta enzima. ¿Cómo se llama? Glutatión peroxidasa. Pero si recordamos, ¿cómo está activa? A través de glutatión reducido, que va a ir a reducir a esta y recién va a poder actuar degradando el peróxido de hidrógeno. Este glutatión, una vez que le transfiere el hidrógeno y se activa esta enzima, ¿en qué tipo de glutatión se transforma? Oxidado. Necesito nuevamente reducir, porque esta molécula no solamente va a generar reducción en esta enzima, sino en muchas otras moléculas en el organismo. Es el agente reductor, igual que NADPH, después vamos a explicar.
actúa como molécula reductora. Entonces, una enzimita, la glutatión reductasa, ¿qué está haciendo? Que este glutatión oxidado sea reducido, incorporando ¿qué cosa? Un hidrógeno. Y por tanto, ¿qué vamos a generar? Dos glutationes reducidos, porque si esto se rompe, el glutatión está incorporando el hidrógeno. ¿Y qué voy a generar? Dos glutationes reducidas. Esta glutatión reductasa, ¿cómo está activa? Reducida. ¿Y quién reduce? NADPH. ¿Y de dónde viene NADPH? De la vía de las pentosas. ¿Cuál es la enzimita que produce ese producto? A partir de glucosa 6-fosfato transformándose en 6-fosfogluconolactona, es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, esa reacción, esa deshidrogenasa, ¿a quién transfiere los electrones? Los hidrogeniones a NADP. ¿Y qué está produciendo? NADPH. Aquí aprovecho. Si esta enzima está mutada en el eritrocito, ¿qué se produce? La anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque no voy a producir NADPH, no voy a activar la glutatión reductasa, esta no va a activar a la glutatión peroxidasa. Por tanto, ¿qué no estoy degradando en el eritrocito? Peróxido de, y que va a ir a generar esta cascada, lisis y ruptura. Eso se llama anemia hemolítica, ¿sí? Por tanto, si quieren el generador de hacer de que el incendio empiece a apagarse, ¿quién es? NADPH a través de esos procesos, otra vez, ¿de qué tipo? Óxidos reductivos, ¿no? Entonces, y esta enzimita que está degradando el peróxido de hidrógeno y produciendo ¿qué cosa? Una molécula de agua. Entonces, dentro de lo que estamos mencionando, estos radicales, como es el superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radical oxidrilo, van a ser degradados, ¿lo ve? ¿Por quién el superóxido de dismutasa? Por esta enzima. ¿Por quién el peróxido de hidrógeno? Por la glutatión peroxidasa. No sé, no sale el cuadradito. Sí sale, no es que estoy con lentes, no veo. Me hace daño, pueden creer. Mi ojito recién operado está todavía con problemas. ¿Y quién degrada también al peróxido de hidrógeno? La catalasa. Entonces, ¿qué son estas enzimas que acabo de mencionar? A ver, pregunto mejor, ¿cuáles son las enzimas antioxidantes en esa gráfica? Catalasa, glutatión peroxidasa, ¿quién más? Superóxido dismutasa, ¿quién más? ¿Quién más? NADPH, ¿quién más? Pero NADPH no es enzima, ¿no? Pero sí, es antioxidante. ¿Qué? Glutatión reductasa también es un antioxidante, ¿verdad? Y ojo, si le meto aquí selenio, es parte de esto. ¿Y selenio cómo actúa? Como antioxidante. Y que tiene zinc, tiene cobre. Entonces, ¿cómo están funcionando esos metales? Como antioxidantes. ¿Está claro? Bueno, y aquí en el ejemplo, todas estas enzimas del metabolismo que están generando estrés oxidativo, los radicales libres, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los antioxidantes enzimáticos entonces? Hemos hablado de la superóxido dismutasa. ¿A quién degrada? No. Superóxido, aquí está, SOD, ¿no? ¿Dónde encontramos esta enzima? En la mitocondria. Catalasa, ¿dónde está? En los peroxisomas. ¿Y qué degrada? El peróxido de hidrógeno. La glutatión peroxidasa es mitocondrial. ¿Qué es lo que degrada? El peróxido de hidrógeno. Y aquí está, ¿no? Peróxido de hidrógeno, ¿quién degrada? Glutatión peroxidasa catalasa. ¿Y quién degrada al superóxido? La superóxido dismutasa, transformando ¿en qué? En peróxido de hidrógeno. La glutatión S-transferasa, la tiorreducina reductasa, sulfoximetionina reductasa también son enzimas antioxidantes. ¿Qué están evitando en conclusión? El estrés oxidativo. Y las enzimas, ya hemos mencionado, son, bueno, aquí están, ¿qué hacen? Degradan el superóxido, radical. ¿Cuántos superóxidos utiliza esta enzima? 2, para producir como producto, después de protonarse, ¿qué cosa? Peróxido de hidrógeno. La catalasa que usa, 2 peróxidos de hidrógeno. ¿Y cuál es su producto?
agua. La glutatión peroxidasa, en realidad no solamente su sustrato es el peróxido de hidrógeno, sino también los lípidos en este caso, y el glutatión S-transferasa, también moléculas lipídicas que usan en esta reacción para transformar en alcohol, ¿no? Y la glutatión reductasa, ¿a quién reduce? Hemos mencionado al glutatión oxidado. ¿Y qué produce? Glutatión reducido. Metionina sulfato reductasa, ¿a quién reduce? A la metionina sulfato. ¿Y qué genera? Metionina. Y los no enzimáticos son todos estos. Hay muchos más, pero yo he puesto algunos. Glutatión. ¿Qué es el glutatión? Un tripéptido. ¿Cuántos aminoácidos tiene? ¿Cuáles son? Glutamato, cisteína y glicina. ¿Cuál de estos tres es el antioxidante? Porque tiene el grupo sulfi, que va a captar hidrogeniones y por eso es antioxidante. Es decir, ¿en qué reacciones está participando? De óxido reduciendo, como hace rato hemos mencionado, a la glutatión peroxidasa. El ácido úrico, ¿de dónde viene? De la xantina. ¿De dónde viene la xantina? De las purinas de adenina y de guanina. Y eso que produce por la xantina oxidasa, ácido úrico. Y la oxidasa, ¿a quién transfiere el electrón? Al oxígeno. ¿Qué produce? Radical super y después peróxido de. Entonces, la enzimita que está ligada a producir ácido úrico xantina oxidasa es una enzima oxidativa. Pero su producto, ¿quién es? El ácido úrico, y este sí es antioxidante. El ácido hidrolipoico también, metalotioneína igual es antioxidante, y la coenzima Q, ¿no ve? La ubiquinona. Pregunto, ¿cómo mejor antioxidante sería? ¿Como ubiquinona Q sola? ¿Como semiquinona QH? ¿O como QH2 semiquinol? ¿Cuál de las tres formas sería el mejor antioxidante? Como Q, porque ¿qué va a hacer? Para evitar el estrés oxidativo, recibir hidrógeno, y si está como ubiquinol, más bien es una molécula oxidativa, ¿está claro? Melatonina, ¿de dónde viene? Del triptófano, es un neurotransmisor que también, la bilirrubina. ¿De dónde viene la bilirrubina? De la degradación ¿de quién? Del M, ¿de qué parte del M? Ya, pero ¿qué se llama la otra parte al cual se une el hierro? La porfirina. La porfirina 9, ¿qué produce? El pigmento amarillo. ¿Qué color tiene el eritrocito? Rojo. ¿Qué color tiene el músculo? Los miocitos son rojos. ¿Por qué? Porque tienen hemoproteínas. ¿Cuáles son? En la sangre, en el eritrocito, la hemoglobina. En el músculo, la miocina. ¿Y qué tienen estos? M. ¿Y el M qué tiene? Porfirina. Y la porfirina es la que es molécula coloreada. ¿Ya? Los estrógenos. Ojo, ¿por qué una mujer no se infarta antes de la menopausia? Porque produce esta molécula antioxidante. ¿Cómo se llama? Estrógeno. En cambio, los hombres infartan más tempranamente, ¿no? La mujer recién es predispuesta a los infartos después de la menopausia, porque es la molécula que la protege es el estrógeno, es antioxidante. Proteínas atrapadoras de metales, ya hemos mencionado, ferritina, transferrina, cupreína, ceruloplasmina, aptoglobulinas, etcétera, son antioxidantes. Y cuando hablo de compartamentalización, ¿qué quiere decir? Que aquí tengo una célula y esta célula que tiene diferentes compartimientos. ¿Qué tengo aquí? El citosol. ¿Qué tengo aquí? La mitocondria con sus diferentes componentes en su estructura, ¿no? La membrana externa, la membrana interna, entre membrana a membrana, el espacio intermembranoso. ¿Y qué tengo en la parte media? La matriz mitocondrial. ¿Dónde está la cadena respiratoria? En las crestas mitocondriales. Y es ahí donde se produce el estrés oxidativo. Pero ¿cómo se defiende esta mitocondria de ese proceso? Porque expresa enzimas antioxidantes. ¿Quiénes son? Superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, pero también produce glutatión reducido. Si me voy a los peroxisomas, recuerdan que tenían estos, degradaban ácidos grasos de cadenas largas. Y ese proceso degradativo de cadenas largas, ¿qué produce? Pero, entonces, ¿qué enzima tiene en abundancia?
la catalasa, pero también tiene superóxido dismutasa. El citosol, ¿qué tiene? Superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa y glutatión reducido. No olviden también los secuestradores de hierro son hemosiderina, ferritina, entre otros, ¿no? Estoy hablando solamente de esos dos. ¿Dónde está la ferritina? En los hepatocitos. ¿En qué parte almacena? En el cito y que capta más de 4.500 hierros. La hemosiderina es una proteína que se activa cuando esta está completamente saturada. ¿Por qué? Por una intoxicación con hierro y por eso produce hemosideremia, que está habiendo abundante cantidad de hierro, que está generando en el hígado estrés oxidativo y daño. A eso se llama hemosiderosis. Entonces, esta proteína, igual que la ferritina, ¿qué está almacenando? Hierro. ¿Y cuándo se produce esta proteína? Cuando la ferritina, repito, está completamente saturada de hierro. ¿Qué tenemos? La membrana en las células, ¿no ve? Y estos radicales que están generando el daño y lisis. Entonces necesito evitar eso, necesito evitar la peroxidación lipídica, hemos hablado de esto. ¿Y qué vitaminas evitan eso? La vitamina E, el beta caroteno y tal vez aquí debería poner la vitamina C porque la C le ayuda a la E a activarse y esta es la que va a atrapar los radicales, los oxidrilos principalmente y estoy evitando ¿qué cosa? El daño, la peroxidación lipídica, ¿ya? Ya he hablado de todo eso. Secuestradores están ahí. Y los antioxidantes no enzimáticos que ya lo hemos mencionado. Y tal vez aquí debería agregar la C, la E y los beta-carotenos, ¿no ven? Aquí no está en este gráfico la C, pero debería estar. Y aquí sí lo he puesto, ¿ya? Aquí la reacción que ya conocemos que tenemos, glutatión ¿A quién activa la glutatión? Pero esta que usa 2 peróxidos de hidrógeno. ¿Y qué produce esa reacción? Glutatión oxidado. ¿Y cuál es el producto? 2 moléculas de agua. ¿Cuántas moléculas de peróxido en esa reacción ha incorporado? Peróxido de hidrógeno, 2 moléculas. Bueno, entonces, en cada compartimiento que se producen especies reactivas del oxígeno. También que se producían especies reactivas del nitrógeno. Y una simbología que engloba las dos especies que se llama ERNO, es decir, en esos compartimientos que se están produciendo especies reactivas del oxígeno y también especies reactivas del nitrógeno. Si recordamos cuáles son las más importantes dentro de las especies reactivas del oxígeno, el radical superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radical oxígeno. Dentro de las especies reactivas del nitrógeno, el radical óxido nitrilo y el peróxido nitrito, ¿no es cierto? La mitocondria, ¿a qué nivel era generadora de estrés oxidativo? Complejos. ¿Cuáles? 1 y 3 principalmente. ¿Y a quién le transfería el electrón? Al oxígeno. ¿Cuántos electrones? ¿Y qué producía? Y con el hierro, la reacción de Fenton, ¿qué está produciendo? Y si está el nitrógeno ahí, el óxido nítrico, ¿con quién interactúa? Con el superóxido. ¿Y qué produce el peróxido nitrito? ¿Y qué es un radical? Aquí le falta la linecita, me he olvidado. ¿Qué enzimas nos defienden de estos radicales? A esto, ¿quién degrada? La superóxido dismutasa. Ya hay 3 isomoformas, la 1, la 2 y la 3. La 1, ¿dónde está? La 2, ¿dónde está? ¿Y de quién depende? Manganeso. Es decir, está en la matriz mitocondrial. ¿Y cuál es su función? Transformar 2 superóxidos en ¿qué cosa? En peróxido de hidrógeno. ¿Qué tenemos también en la mitocondria? Glutatión peroxidasa.
Y aquí hay 8 isoformas de glutatión peroxidasa. Más adelante vamos a ver el puesto. ¿Y qué elimina esta? El peróxido de hidrógeno. Que también tenemos como antioxidante en la cadena respiratoria la coenzima Q, que no solamente cumple la función de transporte de electrones, sino también la función de ser antioxidante. Los peroxisomas, ¿qué producen como radicales por las oxidasas que tienen al degradar los ácidos grasos? Peróxido de, que expresa en alta cantidad como enzima para degradar esta, la cata, que hace degrada en agua más oxígeno. Citosol, ¿qué tipo de radicales se producen? Superóxido, peróxido de hidrógeno, radical del óxido nítrico. ¿Quién degrada en el citosol? Esta superóxido dismutasa. ¿De qué tipo es? 1. ¿Y de qué? Depende de cobre y de zinc. Y ya sabemos en qué convierte esta enzima el radical superóxido en peróxido de hidrógeno. También citosol tiene ¿qué enzimas? Catalasa y glutatión, ¿y qué eliminan estas? El peróxido de hidrógeno. Tiene también tiorreducina, tiene ferritina, y la ferritina ¿qué secuestra? Hierro. Y también ¿qué tiene? La proteína que secuestra más hierro que la ferritina, hemosiderina. ¿En qué lugar? Principalmente macrófagos, hígado y vaso. ¿Por qué? ¿Por qué en vaso? Porque después de 120 días, ¿qué se destruyen? Los eritrocitos, ¿ya? Retículo endoplasmático, ya hemos visto qué produce este radical, a través de qué acción, de los citocromos P450. Entonces, principalmente cuando nosotros estamos consumiendo medicamentos o enlatados, ¿eso qué produce? Estrés oxidativo, porque se activa esta enzima y esa es productora de estrés oxidativo. Y ahí tenemos quién destruye a este radical. La glutatión peroxidasa, pero a través de producir primero, ¿qué cosa? Mediante el superóxido dismutasa, el peróxido de hidrógeno. Y la proteína disulfuro isomerasa también es una enzima antioxidante. En la membrana plasmática, ¿qué radicales se producen? El oxígeno singlete, el radical del óxido nítrico y los radicales por la peroxidación lipídica, ¿no es cierto? ¿Qué vitamina va a captar este electrón? ¿Y qué está cortando? La peroxidación lipídica, el daño y la lisis. Tenemos también la fosfolipasa 2 juntamente con la glutatión peroxidasa que repara los lípidos oxidados. Y la vitamina C, en realidad, ¿a quién regenera? Porque una vez que capta la vitamina E, ¿cómo está? ¿Y cómo tiene que estar para recoger electrones? ¿Quién la oxida? La vitamina C. Entonces, y también otra que la oxida, ¿quién es? La coenzima Q. En el espacio extracelular tenemos la producción de ¿qué? El radical superóxido, el hipoclorito y el óxido nítrico como radical y netamente como óxido nítrico. ¿Recuerdan quién producía el estallido macrofágico o el estallido de neutrófilos? Cuando nosotros tenemos una infección bacteriana va a suceder esto, que se activa la respuesta inmune a través de ¿qué? La producción de radicales libres, ¿no ve? ¿Y qué tenemos ahí? La superóxido dismutasa 3, que aquí me he olvidado colocar, es también dependiente de cobre y de zinc. Y ahí tenemos a la transferrina, que es otra proteína que secuestra ¿qué cosa? El hierro. Y la ceruloplasmina también es una enzima que oxida el hierro y actúa como una antioxidante. Y dentro del núcleo que tenemos, el radical que se genera y el que produce daño a nivel de las bases nitrogenadas es el oxidrilo, que ¿desde dónde ingresa al núcleo? Desde el citosol. Y ahí que tenemos las redoxinas, la glutatión peroxidasa que juegan ese rol reparador del ADN. Entonces, los principios de defensa de este proceso de compartimentalización, ¿cuáles son? Cada órgano que genera especies reactivas del oxígeno, especies reactivas del nitrógeno distintas, como vemos, y que tenemos en cada compartimiento distintas enzimas antioxidantes que nos están defendiendo. Entonces, la defensa va a llegar a una eficiencia máxima porque aquí tenemos enzimas específicas en cada compartimiento que están frenando ¿qué cosa? La explosión de los radicales libres. Entonces,
se evita las reacciones de Fenton secuestrando, ¿qué cosa? Metales. ¿A quiénes debo secuestrar? Hierro y cobre, ¿no es cierto? Bueno, ¿dónde están estas enzimas que actúan y tienen esa actividad antioxidante como la superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa? Sobre todo en aquellos órganos que tienen mayor actividad de oxidación biológica. ¿Cuáles son? Hígado, glándulas suprarrenales, riñones. El hígado que detoxifica los xenobióticos. ¿A través de qué enzima? Los citocromos P450. ¿Dónde se producen las hormonas esteroideas? En las suprarrenales. ¿A partir de qué? Del colesterol. ¿Qué necesitamos ahí? Citocromos P450. Entonces, el hecho de sintetizar hormonas esteroideas también que genera estrés, pero ahí tengo, ¿qué hormona esteroidea que es antioxidante en las mujeres? Los estrógenos. ¿Y qué organelos tienen mayor actividad en este caso de generar estas especies o radicales libres? Las los peroxisomas, el retículo endoplasmático liso. Porque sobre todo que tienen alta actividad de la enzima citocromo P450. Y hemos mencionado a isoenzimas, ¿no? La superóxido dismutasa, ¿cuántas isoenzimas tiene? 3. La glutatión peroxidasa, ¿cuántas isoenzimas tiene? 8. Y aquí están todas esas. La 1, ¿dónde está? En el citosol y también en el espacio intermembranoso. ¿Dónde está la 2? En la matriz mitocondrial. ¿Dónde está la 3? En el espacio extracelular. Y hay 8 isoformas de glutatión peroxidasa. La 1, ¿dónde está? En el citosol y mitocondrias. La 2, en el tracto gastrointestinal, sobre todo en el epitelio del intestino, el esófago e hígado. La 3, en el plasma sanguíneo, en la cámara de ojo, en la leche materna. La 4, en el citosol, mitocondrias y núcleo. La 5, en el epidídimo. Y la 6, en el epitelio olfativo. Y la 7 y la 8, en el retículo endoplasmático. Entonces ya sabemos cada una que neutraliza. La superóxido dismutasa, el radical superóxido, la glutatión peroxidasa que va a neutralizar el peróxido de hidrógeno. Sin embargo, esta glutatión peroxidasa 2 en el tracto gastrointestinal es la barrera contra los hidroperóxidos que nosotros ingerimos. ¿Dónde? En los alimentos. También podemos mencionar acá la 3 que reduce los hidroperóxidos de fosfolípidos, ¿ya? Y la 4, los peróxidos lipídicos. Por eso decía hace rato, la glutatión peroxidasa, ¿qué acción tiene? Actúa sobre el peróxido de hidrógeno, pero también actúa sobre el peróxido lipídico, que genera la peroxidación lipídica a través de qué radical? El radical oxidilo, ¿no? Y la 7 y la 8 en el retículo plasmático, ¿qué hacen? Plegamiento oxidativo de proteínas que inducen enlaces disulfuro, ¿no? Entonces ahí tenemos, y aquí simplemente como resumen de todo lo que he dicho, muchas enzimas oxidativas, sobre todo las oxidasas, que están generando este radical. Y las flavinas también pueden generar el peróxido de hidrógeno. Cuando digo flavina, ¿a qué me refiero? FAT-H, flavin mononucleótido H, ¿está claro? Y ya sabemos estas enzimas. Las quinonas, por ejemplo, son moléculas antioxidantes, ¿no? El hierro, el cobre, dependiendo en qué estado estén. Si están como +3 el hierro, ¿qué es? ¿Oxidante o antioxidante? Muy bien. Los quelantes son la ferritina, la transferrina, la cupreína, la ceruloplasmina. ¿Qué captan? Estos metales bloquean, ¿no ve? Y el glutatión es importante para activar aquí la enzimita, ¿cómo se llamaba? Glutatión, pero aquí está. Y esta que es una selenio proteína. Entonces, el selenio también está como molécula antioxidante. Y la L-cisteína es la que compone el glutatión. Este aminoácido tiene esa propiedad que tiene el grupo sulfitrilo y le da esa propiedad de ser antioxidante. La vitamina E que la hemos mencionado, tal vez aquí falta la vitamina C como molécula antioxidante. Y bueno, hay otras más, ¿no? Pero vemos acá si este interactúa con el óxido nítrico que produce el radical peróxido nitrilo. Las radiaciones ionizantes también pueden generar, ¿qué cosa?
radicales oxidativos. Por eso es el envejecimiento de la piel a través de los rayos ultravioleta, ¿no? Inciden principalmente sobre el agua y el agua directamente que produce este radical. ¿Qué está generando entonces los radicales libres? Lesión en el ADN, peroxidación en los lípidos, oxidación en las Entonces, para ello, ¿qué uso? Todos estos antioxidantes que acabo de mencionar. Esta gráfica prácticamente dice todo lo que hemos hablado, ¿no? Es un resumen. Y sobre todo la vitamina E, ¿a qué nivel actúa? En las membranas, evitando ¿qué cosa? La peroxidación lipídica. No sé, ya he mencionado todo lo que dije, tal vez muy tardíamente esto. Entonces, en resumen, podemos clasificar también a los antioxidantes en 3 grupos. Los primarios, que principalmente previenen la formación de radicales libres. ¿Cuáles son esas enzimas que acabamos de mencionar? Catalasa, glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa. Ahí también la albúmina actúa como antioxidante y las proteínas atrapadoras de metales pesados. Cuando hablo de antioxidantes secundarios, tengo a las vitaminas. ¿Cuáles son? Beta-carotenos, vitamina E, vitamina C, bilirrubina, estrógenos, melatonina, ácido úrico. Y terciarios, ¿cuáles son? Las enzimas reparadoras. ¿Quién repara el ADN? La ADN polimerasa. Entonces hay enzimas reparadoras, no solamente del ADN, de los lípidos, de las proteínas también. ¿Sí? Entonces y dentro de los secuestradores de metales pesados, que es otro proceso que el organismo realiza, no solamente mencionamos a la transferrina, a la ferritina, a la aptoglobulina también, que es una hemoglobina que se encuentra en el hígado, la hemopexina plasmática, que también tiene grupo M, puede actuar como atrapadora de hierro, la albúmina que atrapa cobre, por eso es un antioxidante. La glutationilización de proteínas también juega un rol antioxidante. La ceruloplasmina que transporta en el plasma cobre. Entonces, ¿qué está haciendo? Atrapando estos metales, en este caso el cobre. La cupreína, más bien, ¿qué hace? Almacena cobre. Si nos fijamos, todos estos atrapadores, ¿qué serían? Agentes quelantes. Es decir, todo este grupo de acá, quelantes hemos mencionado, nos referimos a esas biomoléculas, ¿ya? Y la catalasa ya sabemos que destruye el peróxido de hidrógeno, produciendo ¿qué cosa? 2 moléculas de agua más 1 de oxígeno. Es un hemotetrámero. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas cadenas tiene? 4. ¿Y dónde se localiza? En los peroxisomas. Aquí está la reacción que cataliza esta, y esta es la reacción que cataliza la superóxido dismutasa, ¿no? ¿Cuántos peróxidos de hidrógeno está incorporando en esa reacción? 2, más 2 hidrógenos, y el producto que es peróxido de... ¿Y quién degrada esta molécula? La catalasa o la glutatión peroxidasa. Si es catalasa, ¿qué produce? 2 moléculas de agua más oxígeno, y si es peroxidasa, simplemente produce agua. ¿A partir de qué? De peróxido de hidrógeno. Y ahí está la reacción que está aquí catalizada en forma escrita, lo mismo, para eso que necesita glutatión reducido, ¿no? Y ya hemos explicado cuántas isoformas tiene la glutatión peroxidasa, 8. 5, la 1, de 1 a la 4 y la 6 son selenioproteínas, es decir, que tienen en su sitio activo el selenio. Y bueno, algunas son intracelulares, otras son extracelulares o plasmáticas, ¿no? Ya hemos explicado en la gráfica anterior. Y los peroxisomas que tienen catalasa, esta reacción en los peroxisomas sobre la, ¿cómo se llama? Sobre la degradación de ácidos grasos que está generando peróxido de hidrógeno. Entonces tiene catalasa, ese organelo en alta concentración. Y la superóxido dismutasa, que transforma 2 superóxidos en ¿qué cosa? En peróxido, incorporando ¿cuántos hidrógenos? 2 hidrógenos, y produce una molécula de oxígeno. 3 isoformas tenemos, están presentes en todas las células. La 1 ya hemos explicado dónde se encuentra, citoplasma, núcleo. La 2 en la matriz mitocondrial, y es dependiente de
manganeso, y la 3 de cobre y de zinc, y donde se encuentran el líquido extracelular y el plasma. Estas dos dependientes, la 1 y la 3, ¿de qué dependen? De cobre y de zinc. Y la 2 de manganeso. Algo muy importante, puede haber mutación, ¿en quién? En la 1, ¿dónde está esta? En el núcleo, en el citoplasma. ¿Y qué produce esta enfermedad? ¿Qué se llama? Esclerosis lateral amiotrófica, es decir, una enfermedad neurodegenerativa. ¿Y la sobreexpresión en qué síndrome se da? Síndrome de Down. Entonces, la sobreexpresión de esta más bien genera síndrome de Down. Ojo, se puede activar esta y tener mayor actividad, sobre todo en la presencia de oxígeno hiperbárico, ¿ya? Y eso, no olvidemos, darle mucho oxígeno a un paciente, ¿qué va a hacer? Lo va a matar. Si nosotros le ponemos oxígeno y en exceso, en vez de ayudarle, ¿qué estamos haciendo? Lo liquidamos y va al otro mundo. ¿Por qué? Porque va a generar radicales libres. Tanto la hipoxia como la hiperoxia son dañinos para el organismo, ¿ya? En definitiva, entonces, para estar bien, ¿qué necesitamos? Estar en equilibrio. Es decir, que la formación de radicales, especies reactivas, tanto del oxígeno, del nitrógeno, que el organismo genera en esos procesos metabólicos de oxidación biológica, tienen que encontrarse en equilibrio. ¿Y esto cómo se logra? A través de los antioxidantes. ¿Para qué? Para que no generemos el daño y daño en nuestras células, en nuestras mitocondrias, y eso da lugar a muchas enfermedades. Ya hemos explicado el detalle de estas. Voy a pasar esto, no es tanto para ustedes. Entonces, esta enfermedad neurodegenerativa es sobre todo al daño ¿a qué nivel? A nivel de las neuronas motoras, que se vuelven disfuncionales, es decir, el sistema nervioso está dañado y que no controla la actividad muscular. Entonces hay muchas causas, ¿no? El origen es genético, mutación de ¿quién dijimos? La superóxido, ahí está la principal causa. Pero también, ¿qué tipo de superóxido dismutasa? Citosólica, la de tipo 1. Y esto acumula el peróxido de hidrógeno a nivel de neuronas motoras. ¿Y eso qué genera? Peroxidación en las membranas, daño y muerte de esas células. Entonces, dejan de funcionar el sistema nervioso, que no está enviando al sistema muscular los mensajes, generando entonces incapacidad ¿a qué nivel? De movimiento, ¿no? No pueden respirar, porque si no se contraen los músculos en el pulmón, no hay respiración, ¿no? ¿Y cuáles son los factores? Como ya hemos dicho, el principal, genético. También la exposición a metales pesados. No solamente genera esta enfermedad, sino otras como el Alzheimer, demencia senil y otras, los metales pesados. Exposiciones ambientales, ¿no? A contaminantes, infecciones víricas, las enfermedades de las vacas locas, ¿no? Los priones que también pueden estar, y factores, o sea, autoinmunes que pueden llevar. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy generando anticuerpos en el sistema nervioso sobre esas células que controlan el movimiento muscular, ¿no? ¿Y cuál es la sintomatología de este? Fíjense, debilidad muscular, pérdida de su movilidad, atrofia en el músculo, hay espasticidad. Por tanto, ¿qué falla? El sistema respiratorio. Y si falla el sistema respiratorio, mayor explosión de radicales, muerte, ¿no ve? Calambres, fasciculaciones, disfagia, disnea, dificultad para masticar, para hablar, para tragar, para respirar. Es triste la vida, ¿no? Y el tratamiento es multisistémico. ¿Qué necesitamos? Fisioterapia, necesitamos ayuda psicológica y necesitamos un médico neurólogo que lo trate, ¿no? El tratamiento sería Riluzol, que es un agente neuromodulador que media sobre todo la neurotransmisión de ¿quién? Del glutamato. El glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, ¿no? Y dentro de los no exógenos, ¿a quiénes hemos mencionado? Vitaminas C. Dentro de las vitaminas alfa-tocoferol, ¿a quién me refiero? A la E. Al ácido ascórbico, vitamina C. A los beta-carotenos o provitaminas A.
Tenemos carotenoides como la luteína, la ceína en el maíz. La ceína le da ese color amarillo al maíz, sobre todo los licopenos, los polifenoles, flavonoides, no flavonoides. Tenemos los glucosinolatos, isotiocianatos dentro de ese grupo y dialil disulfidos que también actúan como antioxidantes, ¿no? Aquí tenemos la estructura del beta caroteno, se va a nivel de estos dobles enlaces, ¿qué es lo que está atrapando? Hidrógeno. En cambio, la vitamina A ya está saturada y no va a actuar como antioxidante, el ácido retinoico, que es la hormona en realidad. Entonces, podemos clasificar a los antioxidantes no enzimóticos en liposolubles de la membrana. ¿Cuáles son? Glutatión, está en todo el cuerpo y reduce todo. La coenzima Q, que sobre todo regenera, ¿quién? A la vitamina E. La vitamina E que rompe la lipoperoxidación porque atrapa los lipoperóxidos que se generan en el estrés oxidativo y los beta-carotenos que neutralizan el oxígeno simple. Si nos fijamos, la mayoría de estos que son por tanto, ¿dónde están actuando? A nivel de las membranas. Y la coenzima Q, principalmente, ¿a qué nivel? A nivel de la membrana mitocondrial, igual que la vitamina E. Pero la E no va a funcionar sin ¿quién? Porque esta regenera la vitamina E y por tanto protege del daño que está generando este radical a nivel del endotelio. ¿Recuerdan que se producía en el endotelio? Óxido. Entonces, cuando hay estrés oxidativo, capta un electrón y en que se transforma en un radical. ¿Y quién va a proteger a eso? Es la vitamina E. Por tanto, ¿qué está protegiendo? El daño endotelial. Pero esta no funciona sin la vitamina C. Polifenoles. El vino tiene compuestos fenólicos, quercitina, catequinas y sobre todo el resveratrol. El resveratrol, ¿dónde está? En las semillas de la uva. El alcohol aumenta su absorción y solubilidad de estas moléculas. Es decir, ¿qué tenemos en el vino? Etanol. Y esto favorece la absorción de estos compuestos fenólicos. Por tanto, estos que están atenuando el estrés oxidativo, disminuyendo ¿qué cosa? La oxidación de las LDLs y evitando ¿qué cosa? Problemas ateroescleróticos que se generan principalmente ¿en qué patología? En la diabetes y la obesidad. Y los minerales también estarían dentro de ese grupo que los vamos a mencionar rápidamente. Y sobre el glutatión, muy rapidito, aquí nos fijamos que tenemos el glutamato, que tenemos la cisteína y la glicina. Este tripéptido glutatión, ¿cómo está? Reducido, el grupo tiol SH. Si se libera este hidrógeno, se unen estos dos glutationes. ¿Y qué estoy formando? Glutatión oxidado. ¿Quién hace que este glutatión oxidado se reduzca? La glutatión por un proceso de reducción, ¿no? Y para eso, ¿qué necesitábamos? NADPH. Tal vez indicar que a nivel de las células hay una concentración de 12 milimolar de glutatión y algo muy importante, si nos fijamos aquí, no es este grupo carboxilo es que está formando el enlace peptídico, sino es el grupo carboxilo de la cadena lateral. Es un enlace raro que tiene esta molécula, ¿no? Entonces, el aminoácido que juega ese rol de ser antioxidante es la cisteína. Por eso, durante el COVID nos han dado N-acetilcisteína. ¿Qué tiene el fluimucil? N-acetilcisteína. Esta molécula que juega ese rol antioxidante. Y ya sabemos cómo hemos explicado el NADPH que reduce al glutatión. El glutatión reducido, ¿a quién va a ir a reducir? A la glutatión peroxidasa. Y eso que degrada el peróxido de lo mismo. Está indicando eso que ya hemos explicado, ¿ya? Si nos fijamos, ¿qué está diciendo acá? El glutatión reducido puede neutralizar miles de moléculas de peróxido de hidrógeno. Y la coenzima Q, que como está aquí, oxidada. Es a este nivel que se reduce. ¿Cómo está aquí? Semi-reducida. ¿Cómo se llama? Semiquinol. Si va a recibir otro hidrógeno, ¿qué nombre recibe? Ubiquinol o ubiquinona completamente reducida. Pregunto, ¿en qué estado es antioxidante? Porque en este estado más bien es una molécula porque ¿qué va a liberar estos hidrogeniones, no?
¿Dónde se ubica? En la membrana. ¿Sobre todo de dónde? De la mitocondria. Forma parte de ¿qué? De la cadena respiratoria. ¿Y cuál es su función? Transportar electrones. Pero también una función muy importante es antioxidante. No solo neutraliza el radical superóxido, también los radicales lipoperoxídicos. Y rompe, igual que la vitamina E, si se fijan, esta producción o la neutralización de la lipoperoxidación. Y regenera también ¿a quién? A la vitamina E, fíjense, la está transformando en su forma activa para que ésta actúe como antioxidante. Y también protege ¿a quién? Al ADN, ¿de quiénes? De los radicales libres, y en la membrana principalmente ¿qué cosa? La peroxidación lipídica. Y también potencia la respuesta inmunitaria. Entonces no solo actúa como coenzima en el transporte ¿de dónde viene? De los alimentos. ¿Cuáles? ¿Dónde están? En las carnes, el pescado, los frutos secos, los aceites, pero yo también puedo sintetizar. Si nos fijamos a partir de ¿qué? Tirosina y fenilalanina, ¿qué produce? Benzoquinona, y también a partir de acetilcoenzima A, porque esto ¿qué va a generar? Mevalonato, farnesilpirofosfato, y da lugar a ¿qué cosa? A la ubiquinona. En realidad, ¿de dónde estoy derivando? Del metabolismo del colesterol, ¿ya? ¿Qué necesita para sintetizarse? 8 vitaminas como cofactores en esta reacción. Y ahí tenemos a la vitamina E. ¿Qué es lo que hace? Neutraliza este radical, ¿no? Y por tanto, sobre todo como liposoluble, ¿dónde está actuando? A nivel de las membranas. Está aquí la reacción, ¿no? Entonces se forma este radical peróxido lipídico y prácticamente ¿quién está haciendo de que neutralice esta actividad de ser inestable y muy reactivo? La vitamina E, que le va a dar este hidrógeno. Por tanto, esta vitamina ¿cómo queda? Y para llevar la reacción ¿cómo tiene que estar? ¿Y quién la reduce? La vitamina C o ácido ascórbico. Entonces, sobre todo donde se encuentra en las membranas celulares, neutralizando el estrés oxidativo de quienes, de los ácidos grasos poliinsaturados. ¿Qué se llaman a eso? Pufas, ¿no? Las pufas, ¿qué son? Los ácidos grasos insaturados. También evita la peroxidación de la LDL y evita a que se formen células espumosas y problemas de aterosclerosis. Neutraliza el oxígeno singlete, neutraliza los radicales hidroxilos a los radicales peróxidos como acá y capta el radical superóxido, ¿no? ¿Dónde encontramos? En la membrana plasmática, en la membrana mitocondrial y en la circulación. Y tal vez acá algo muy importante, los tejidos que hacen procesos oxidativos, ¿cuáles serán? El hígado, las suprarrenales, el tejido adiposo. ¿Por qué? Porque tienen mayor actividad de los citocromos P450. Entonces, ese es el nivel que esta vitamina E va a actuar. Y ya sabemos, para que la vitamina E se regenere, que necesitamos ácido ascórbico. Y que necesitamos también para que la vitamina C se regenere glutatión reducido. ¿Y qué necesitamos para que se regenere el glutatión oxidado a reducido? NADPH, ¿no? Y la cascada completa, ¿qué sería? El NADPH reduce a quién? Al glutatión, a quien reduce a la vitamina C, a quien va a reducir a la vitamina E, y esto que va a neutralizar los lipoperóxidos que se generan en la membrana. Entonces, compartimentalización, ¿qué quiere decir? Que se encuentra en determinados lugares en las células. ¿Y principalmente dónde? Y es ahí, ¿en qué membrana? Mitocondrial interna, donde se lleva mayor proporción. El ciclo el glutatión agota ¿qué cosa?
la vitamina E, reciclando a través de ¿qué? Glutatión reducido y NADPH, ¿no? Y si falta vitamina E, ¿qué pasa? Hay y sobre todo en los eritrocitos, y eso que genera daño. Si no hay oxígeno que pueda transportar el eritrocito, ¿qué está generando? Daño neurológico y también daño cardíaco, produciendo las miopatías por la hipoxemia que se está generando debido a la lisis del eritrocito, porque no va a transportar el oxígeno. Entonces, si falta glutatión reducido o NADPH, la vitamina E, ¿cómo está? Oxidada y por tanto no va a funcionar. Entonces, no solamente necesita vitamina C, necesita glutatión reducido y necesita NADPH en esa cascada de activación. Y los betacarotenos, sobre todo, ¿qué tipo de antioxidantes ya hemos mencionado son? Lipofílicos. Por tanto, ¿a qué nivel actúan? De las membranas y el tejido adiposo. Función clave, ¿a quién neutraliza? El oxígeno singlete. No olvidemos que incide en nuestra piel la luz ultravioleta y eso que genera fotodermatosis, cáncer de piel. Entonces, muy importante la vitamina E para neutralizar el efecto de ¿qué cosa? De los rayos ultravioleta. Es por eso que ahora está muy de moda que en las cremas es bueno usar no solo la coenzima Q, sino también la vitamina A, ¿no es cierto? Y inhibe la peroxidación de las LDL, por tanto, ¿qué función tiene? Evita la ateroesclerosis, es decir, es antiaterogénico, ¿no? Ya me falta poquito y la vitamina C ya hemos explicado muy bien, sus fuentes cuáles son, los cítricos, pimientos, tomates, verduras y la función que es neutralizar estos radicales, sobre todo regenerando ¿a quién? A la vitamina E y potencia también a otros como el selenio, ¿no? Es decir, que protege sobre todo al endotelio vascular y el daño a ese nivel que genera principalmente ¿quién? Este radical óxido nítrico. Y minerales, porque el magnesio, el cobre, el zinc, ya hemos explicado, son parte de ¿quién? De la superóxido dismutasa, ¿no? Regulan el estrés oxidativo, inhiben a las NADP-oxidasas, evitan que se produzca menos el radical superóxido en menor proporción y compiten ¿con quién? Con el hierro y el cobre para que no se una a la membrana y evitando la producción de ¿qué cosa? De este radical a través de la vía de feto, porque son estos elementos los que van a inducir ese proceso, ¿no? Induce a la metalotioneína, que es rica en ¿qué cosa? En cis. Y esa va a actuar como antioxidante. Zinc, además, parece un policía. ¿Por qué? Porque frena la NADP-oxidasa. ¿Recuerdan esta en el estallido respiratorio que generaba? Radical superóxido. Y además que saca al hierro y al cobre de las membranas para evitar la reacción de Fenton y la producción de ¿qué? Del radical. Y el selenio es cofactor de ¿quién? De la glutatión peroxidasa. ¿Dónde se encuentra eso? En esta enzima que degrada ¿a quién? El peróxido de hidrógeno. Y está en mitocondrias, está en citosol, etcétera, como hemos mencionado, porque hay 8 isoformas, ¿no? Y el cobre y el zinc, cofactores de estas dos. La 1 y la 3 dependen de cobre y zinc. Y el manganeso, cofactor de ¿quién es? De la superóxido dismutasa. Entonces, esas están activando la acción de esas enzimas antioxidantes. Y el hierro y el cobre, ojo, si está como más 2 es una molécula oxidante, pero si está como más 3, antioxidante. Si está como más 1, una molécula oxidante, el cobre. Si está como más 2, más bien antioxidante. Va a depender del estado en que... Y los polifenoles, ya hemos explicado, son antioxidantes y sobre todo, ¿dónde encontramos? En el vino. Por eso los viejitos, los abuelitos, mi abuelita, yo me acuerdo, compraba su vinito en invierno y siempre tomaba su vasito al amanecer. Era ley para ella tomar su vasito de vino. ¿Y qué características entonces tienen los antioxidantes? En resumen, que aumentan la defensa contra ¿qué? El estrés oxidativo, es decir, antioxidante. Controlan el estrés oxidativo, neutralizan a los radicales libres a las especies reactivas y controlan, por tanto, la agresión, el daño hacia nuestras células, es decir, el daño a nuestro organismo.
¿Y cuáles son las fuentes? Comer chocolate, el té, el café, también son antioxidantes, frutas, verduras, las nueces, condimentos, la canela, el orégano, son excelentes, debemos consumir. Yo tomo canelita con clavos de olor y mi famosa hojita de Jamaica siempre. Ahora también, antes de venir, los frijoles, sobre todo los rojos, ¿no? Los negros, son ricos en antioxidantes, sobre todo, ¿quiénes? Polifenoles, selenio, vitaminas, beta, todo lo que es amarillo que tiene beta-carotenos, todo lo que es rojo que tiene compuestos fenólicos, ¿no? Y ahí están las fuentes. En conclusión, concluimos con esto. El oxígeno, ¿qué es? Una arma de doble filo. ¿Por qué? Porque me da vida, pero también me genera daño, ¿no ves? Hace explosionar. Necesitamos para que en la mitocondria, ¿qué hace? Fosforilación oxidativa. ¿Qué está produciendo? La moneda energética, el ATP. Pero en el 98% se utiliza, 95% del oxígeno se utiliza para ello. Pero entre 1 y 2% para que el cuerpo utiliza para generar radicales libres. ¿Los ceros tienen múltiples funciones? Sí. ¿Cuáles son? En la mitocondria viene a ser el lugar número 1 donde se generan eros, ¿no? Las radiaciones ionizantes, los metales, hierro, cobre, la expresión respiratoria de macrófagos, enzimas, nalpeoxidasas, antinoxidasas, citocromos P450, laínos, etc. ¿Cuándo se daña? Cuando hay un desequilibrio. ¿Por qué hay un desequilibrio? Porque no hay antioxidantes. Hola, ya estoy terminando, ahorita vengo, por favor. ¿Ya? Sí, ya salgo, estoy en el 3er piso, ya estoy bajando. Chao, chao. Tengo que ir a revisar trabajos. Y bueno, en conclusión, estos radicales que dañan membranas, que producen en esta rigidez lisis. ¿Qué dañan en la membrana? Los lípidos, principalmente a qué nivel? Los ácidos grasos poliinsaturados. Dañan las proteínas generando ¿qué cosa? Procesos oxidativos, daño en los receptores, en los canales, en las enzimas, etcétera, etcétera. En proteínas estructurales también dañan el ADN produciendo ¿qué cosa? Cáncer y mutaciones. ¿Cuál es el resultado de esos daños? La enfermedad. Entonces, oxidación de proteínas, de lípidos, que produce ateroesclerosis, ateropatías, anemias hemolíticas, problemas autoinmunes. Ya hemos explicado, mutaciones, cáncer en el ADN, isquemias también se generan por la falta de oxígeno, ¿no ven? A dosis bajas, sin embargo, ¿qué son? Moléculas de señalización, actúan como moléculas como mensajeros químicos, estimulando la respuesta inmunitaria, eliminando microorganismos, activan la apoptosis, en la señalización genética que activan la expresión del MKB y eso que genera inflamación. El óxido nítrico, por ejemplo, que genera vasodilatación. Entonces son funciones importantes, pero también el daño genera la enfermedad y para eso tenemos un sistema de defensa, una red de ¿qué cosa? Antioxidantes, tanto enzimáticos como no enzimáticos, y no olvidemos, hay un círculo vicioso, ¿no es cierto? Los radicales que activan el NF-κB, esto que genera inflamación, la inflamación, mayor producción de eros, es mayor producción de eros, daño, y el daño en que termina en enfermedad por el desequilibrio que se genera. Por eso es importante permitir que el organismo se encuentre ¿qué cosa? En equilibrio para que no tenga nada de aquello y no tenga. Entonces, algo muy importante que tenemos que tener un hábito alimentario saludable y equilibrado. No comer mucho carbohidrato, comer sobre todo verduras, las frutas también, si bien tienen estos elementos antioxidantes, pero hay que consumirlos con mucho cuidado porque tiene mucha fructosa y eso también genera desequilibrio. Tener estilo de vida saludable, no estresarse. En el examen prohibido estresarse, chicos, porque lejos de que su cerebro funcione, va a disfuncionar y por eso sus exámenes. Importante suplementarnos con antioxidantes, hacer ejercicios porque eso va a llevar a un estado físico y mental. Ojo, moderado también porque si es en exceso genera daño.
Y ustedes les recomiendo, ¿qué tienen que hacer? Ejercicio mental, leer y estudiar para estar más saludables, menos nerviosos y estar mejor. Acabamos. Eso es todo.